Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V y a Julio Correa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 191. Puerto de Arlon. Cuando el conocimiento de la recompensa de inicio de sesión se instaló en la mente de Silas, apenas pudo contener su deleite. Inicio de sesión correcto. Felicitaciones, Uflepuf Alchemy adquirió. Primero la diadema de Ravenclaw, ahora la copa de Helga Uflepuf, dos reliquias de los fundadores de Hogwarts, cada una vinculada a una magia extraordinaria. La espada de Gryffindor era indestructible. La diadema de Ravenclaw agudizó el ingenio y la claridad de pensamiento. Y la copa de Uflepuf, según la leyenda, no era un mero recipiente de oro. Se decía que tenía poderes de purificación y curación, para almacenar y reponer energía mágica, incluso para nutrir el espíritu de su portador. Más maravilloso aún, cuando se colocaba comida o vino bendito dentro de ella, la copa podía multiplicar la ofrenda, lo suficiente como para alimentar a muchos con abundancia. Y la comida que producía no era comida ordinaria, sino imbuida de magia sutil que fortalecía el cuerpo y el alma. Esto, susurraban los viejos cuentos, era la razón por la que Helga Uflepuf vivió más tiempo que los 4 fundadores. Silas sonrió con satisfacción. 2 artefactos de uso inimaginable ahora descansaban en sus manos, aún no forjados, pero el conocimiento para fabricarlos ardía en su mente. El impulso de poner el martillo en el metal era fuerte, pero se obligó a ser paciente. La maestría llegó con el tiempo. Por ahora, se quedó en Forlond por invitación de Melbourne. Los Noldor eran famosos por su genio en la herrería, la artesanía de gemas y la fabricación de tesoros como los Silmarils y los 3 anillos. Aquí, en los refugios de Lindon, muchos de sus más grandes artesanos seguían trabajando. La espada de Silas, con su extraña propiedad de crecimiento, ya los había asombrado. A su vez, aprendió técnicas de los Noldor, refinamientos de forja y ornamentación, cosas que no podía resistirse a absorber. Sus conversaciones eran cálidas, respetuosas y llenas de descubrimiento. Pasó un mes antes de que Silas se diera cuenta, cada día dedicado a intercambios amistosos con los herreros de Lindon. Pero al final, el deber le empujaba a seguir adelante. Se despidió de Melbourne y de los artesanos, montando de nuevo a Torondor. Sus alas lo llevaron rápidamente a través del Golfo Deln, hasta el puerto sureño de Arlond. Si Forlond era la ciudad de los Noldor, muros blancos, piedra brillante, orgullosa y afilada, entonces Arlond era su hermano gentil. Este era el refugio de los Sindar, que nunca viajaron a Valinor ni presenciaron la luz de los 2 árboles. A veces se les llamaba los Morikindi, los elfos del crepúsculo, aunque el nombre no llevaba ningún mal, solo el recuerdo de su elección. Mientras los Noldor valoraban la piedra y el fuego, los Sindar estaban más cerca del bosque y la canción. Su puerto era menos deslumbrante, más armonioso. Arcos encadenados de enredaderas floridas, terrazas sombreadas por el verde, el puerto dispuesto como un jardín junto al mar. Mientras Silas se aparecía de la sombra de Tordor, los elfos Sindarin se giraron para observar. Sus miradas eran curiosas, no hostiles. Su porte era suave comparado con los Noldor de filo afilado. Pronto, se acercó un elfo de cabello plateado, con voz calmada y cortés. «Eres el mago Silas, ¿verdad? Bienvenidos a Arlond Arbor. Soy Calainor, gobernador de este refugio. Nos llegó la noticia hace días de que un mago había llegado a Midlón, pero no esperaba recibirle aquí tan pronto.
Al ver la cálida bienvenida del gobernador, Silas sonrió e inclinó la cabeza. Saludos, gobernador Calainor. Soy Silas. La curiosidad me llevó a Arlon, para ver su puerto y su gente. Espero que mi presencia no cause molestias. El cabello plateado de Calainor captó la luz del sol mientras devolvía el gesto con una sonrisa suave. Eres demasiado cortés, mago Silas. Eres el invitado de honor de Lord Círdan, por lo tanto, también eres nuestro. Si me lo permites, estaré encantado de mostrarte nuestro refugio. Los ojos de Silas se iluminaron con gratitud. Sería un honor para mí. Bajo la guía de Calainor, vagó por Arlond. A diferencia del orgulloso Forlón, la ciudad Sindarin era más suave de espíritu, entretejida con música, poesía y jardines que se desbordaban hacia el mar. Flautas y arpas llenaban el aire con suaves canciones de amor y pérdida. Desde callejones sombreados llegaban voces que cantaban historias de los salones de Tingol, de los encantamientos de Melian y de las largas penas de la primera edad. Dondequiera que Silas miraba, brillaba el arte. Madera incrustada de plata, tallas de hojas y estrellas, delicadas linternas que brillaban como la luz de la luna atrapada. Por fin, la voz familiar de su sistema se despertó. Sistema de acceso a Hogwarts. Localización detectada, Puerto Arlond. ¿Quieres iniciar sesión? Inicia sesión, murmuró Silas dentro de él. Inicio de sesión exitoso. Recompensa obtenida. El mágico proceso de retrato. Silas parpadeó. ¿Un retrato? Se quedó sorprendido. No una reliquia, sino conocimiento, pero no menos útil. Porque en el mundo mágico, los retratos mágicos estaban lejos de ser meros pinturas y lienzos. Llevaban fragmentos de memoria y espíritu, formando personalidades independientes. Se movieron, hablaron e incluso visitaron los marcos del otro. En Hogwarts, la dama custodiaba la torre de Gryffindor, exigiendo una contraseña antes de entrar. En la oficina del director, los retratos de antiguos líderes alineaban las paredes, fingiendo estar dormidos pero observando atentamente. Chismeaban, advertían, llevaban mensajes de habitación en habitación. En realidad, eran casi como almas vivas que habitaban en el arte. No era un regalo pequeño. Sin embargo, Silas solo pudo hacer una mueca. No sabía dibujar ni para salvar su vida. Para crear tales retratos se requería una habilidad genuina en la pintura, tanto la mano de un artista como la magia de un mago. Una figura mal dibujada, imbuida de magia, podría cobrar vida de formas que sería mejor no describir. Volviéndose hacia Calainor, Silas preguntó con curiosidad esperanzada. Gobernador, ¿su gente practica la pintura? Entre los Sindar, pensé, debía de haber muchos expertos en tales artes. Calainor inclinó la cabeza. En efecto. La música y la pintura están entre nuestros mayores placeres. La mayoría aquí sabe algo al respecto. ¿Te gustaría contratar a un pintor? No contratar, se rió Silas. Aprende. Debo practicar el oficio yo mismo si quiero dominar esta magia. Calainor lo entendió al instante. Entonces te buscaré un profesor. Así fue como Silas permaneció en Arlon, aprendiz de un artista Sindarin. Los elfos, con sus largos años, pintados mientras respiran, gracia y paciencia en cada trazo. Para ellos, el arte era memoria plasmada en color, siglos superpuestos sobre lienzo. En realidad, Silas era torpe, sus trazos rígidos y su sentido de la belleza tosco comparado con la mano fluida de su maestro. Sin embargo, el elfo era paciente, guiándole por lo básico de la línea y el sombreado, de la textura y la forma. Pasaron semanas. A ojos del elfo, el trabajo de Silas seguía siendo mecánico, carente del alma que el verdadero arte exige. Pero para el propio Silas, el progreso era rápido y tangible. Ahora podía dibujar un rostro y que se pareciera a la persona, no a un duende medio derretido. Eso ya era suficiente victoria. A pesar de sus pinceladas rígidas y su falta de arte, Silas no dudaba de que, una vez que sus retratos encantados cobraran vida, serían mucho más vívidos que cualquier cosa pintada incluso por los mejores maestros élficos. El pintor Sindarin, observándole guardar sus bocetos de práctica, le lanzó una mirada de compasión, como se le ofrece a un estudiante que sabe hacer cuentas pero nunca poesía. Así terminaron las lecciones formales de pintura de Silas. Sin embargo, Silas no era desagradecido. Para agradecer al elfo su paciencia, le entregó un pequeño objeto de su propio oficio. Un pincel alquímico de Serval pulido, rematado con pluma de fénix. Con un toque de magia podía cambiar a cualquier color, y cuando sus trazos se impregnaban de poder, las figuras pintadas se agitaban y respiraban durante unos instantes, bailando por la página antes de desvanecerse. El elfo estaba encantado con el regalo.
Le prometió a Silas que, si alguna vez necesitaba consejo o rescatarlo de algún boceto malnacido, solo tendría que avisar. En cuanto al gobernador Kalainor, que había organizado amablemente la presentación, Silas ofreció un regalo de mitril puro, pequeño pero radiante. El gobernador aceptó con la debida cortesía, maravillado por la generosidad del mago. Por fin, Silas se retiró. Montando la ancha espalda del gigante águila Torondor, giró su rumbo hacia el este. Había pasado más de medio año desde que había salido de su propio salón. Su siguiente gran tarea estuvo en el sur, el camino de los muertos a través de las montañas blancas, donde buscó el esquivo Sulfur, pero primero anhelaba volver a poner un pie en Oeathertop. Surcaban las montañas azules, pasando por la colcha verde de la comarca, el viejo bosque sombría y los túmulos encantados de Tingortar. Rozando Bre, Silas por fin vio la corona alzada de Amonsi, su castillo en la colina, su torre de vigilancia atrapando el sol. La vista le calentó. Los árboles gemelos que había plantado allí, uno dorado y otro plateado, brillaban a la luz del día como joyas vivientes, proyectando su luz sobre los muros de piedra. Muy arriba, una bandada de grandes búhos nevados giraba en círculos lentos y majestuosos, sus plumas brillando como nieve recién caída. Cuando vieron las vastas alas de Torodor y Silas en su espalda, soltaron un coro de gritos de alegría y se lanzaron hacia él en una nube blanca. 5 capítulos extra @400 ps. Lea los capítulos a continuación @patreon.com. Weblink comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 192. Retrato mágico rodeada de búhos nivales, el gran águila descendió al césped del castillo. Silas saltó del lomo de Torondor y vio a Arwen, que le había estado esperando. Una sonrisa brillante y suave se dibujó en su rostro. He vuelto. Sus ojos se curvaban como lunas crecientes, estrellas brillando en ellos, sus labios se alzaban en una sonrisa radiante. Bienvenido a casa. No necesitaron más palabras. Sus miradas se demoraron, bebiendo la presencia del otro, dibujando silenciosamente los contornos del otro con la mirada. Por fin, sonrieron juntos, se tomaron de las manos y caminaron lado a lado hacia el castillo. Aquella noche, Silas se sentó a la mesa, saboreando los platos que Arwen había preparado, mientras charlaba sin parar sobre sus viajes. Arwen, elegante a su lado, escuchaba con silenciosa deleite, sin apartar la mirada de él. Oh, Arwen, dijo de repente, con una chispa traviesa en los ojos. He estado aprendiendo pintura de un maestro Sindarin. ¿Qué tal si te hago un retrato esta noche? La risa de Arwen era suave como hojas que caen. Ella asintió suavemente. Muy bien. Después de cenar, Silas no perdió tiempo en arrastrarla al jardín. La sentó en una silla tejida con enredaderas vivas, flores floreciendo a su alrededor, con el árbol blanco y el árbol de plata alzados detrás de ella. Arwen le permitió preocuparse por su postura y ángulos, con diversión danzando en sus ojos. Silas sacó entonces su caballete y pinturas de su bolso. Con el ceño fruncido y trazos cuidadosos, comenzó a capturarla en un lienzo. El jardín quedaba envuelto en un silencio tranquilo. Las hojas doradas y plateadas arriba susurraban suavemente con la brisa, descendiendo para cubrir la hierba con una luz brillante. Arwen, medio reclinada entre flores púrpuras, blancas y doradas, alfirín y elanor que nunca se marchitaban, con brillantes flores de entep esparcidas cerca, parecía ella misma el corazón del jardín. Se sentó pacientemente, una leve sonrisa curvando sus labios, mirando con cariño al hombre que la pintaba con tanta concentración sincera. El tiempo pasó, pero nunca se cansó. Su belleza tranquila solo se profundizó, su sonrisa firme, como si pudiera haberse quedado allí para siempre. Por fin, Silas bajó el pincel. Terminado. Arwen se levantó con gracia. ¿Puedo ver? Por supuesto. La hizo un gesto para que se acercara con entusiasmo. Dio un paso adelante y contempló su semejanza. El retrato brillaba con vida, su sonrisa amable, la luz en sus ojos, incluso la cascada de flores a su alrededor representadas fielmente. Detrás de ella, los árboles blanco y plateado se alzaban con una majestuosidad reluciente. A Arwen se le cortó la respiración. La técnica aún podía estar sin pulir, pero el calor en sus ojos pintados, la ternura, el amor, eran inconfundibles. Así es como me ve, la dulzura brotó en su corazón. ¿Y bien? ¿Te gusta? Preguntó Silas, casi con tono juvenil. Si no, te pintaré otra vez, y otra vez. Ya me he memorizado cada detalle. No tendrás que quedarte mucho tiempo. Arwen negó con la cabeza con una sonrisa tan radiante como el amanecer. No, es perfecto. Me encanta. ¿Puedo quedármelo?
Los ojos de Silas brillaron con picardía. Todavía no. La pintura no está realmente terminada, aún le falta un último paso. Desconcertada, Arwen ladeó la cabeza. Pero Silas no ofreció explicación, solo la condujo suavemente de vuelta al castillo con el retrato en la mano. En la cámara de pociones, preparó un crisol de plata, sacó sus frascos y hierbas, y comenzó a preparar la poción. Arwen se sentó cerca, observando en silencio cómo trabajaba con precisión. La mezcla brilló y poco a poco se volvió de un suave tono lavanda. En ese momento, Silas alzó la mirada hacia ella. Arwen, dijo en voz baja, ¿me das un solo mechón de tu pelo? Arwen parecía desconcertada, pero cortó suavemente un solo mechón de su cabello oscuro y se lo entregó. ¿Es suficiente con uno? Si no, puedo darte más. Silas negó rápidamente con la cabeza. No, solo uno es más que suficiente. Aunque Arwen habría dado más sin dudarlo, él valoraba incluso ese único hilo como si fuera un tesoro. Dejó caer el cabello en la poción que burbujeaba en el crisol plateado. De inmediato, la mezcla cambió de lavanda a un azul pálido y brillante, llenando la cámara con el fresco aroma de la lluvia tras una tormenta. Apagó la llama, levantó el crisol del soporte y dejó que la poción se enfriara por completo. Luego, ante los ojos asombrados de Arwen, Silas usó un cuentagotas para dejar caer unas gotas sobre el retrato. El lienzo absorbió la poción como si tuviera sed. Poco a poco, de forma increíble, la pintura inmóvil empezó a moverse. Las hojas y flores se mecían como si estuvieran en una brisa viva. El cabello pintado de Arwen se movió, mechones atrapados en un viento invisible. Pero aunque parecía viva, sus ojos pintados estaban vacíos, vacíos como el cristal, sin alma ni pensamiento. Los labios de Arwen se entreabrieron en asombro. Silas, ¿qué pasa? Sonrió con confianza. Es un retrato mágico. A diferencia de una pintura común, esta se moverá y hablará. Entonces, ¿por qué no responde? Preguntó Arwen suavemente, observándola doblar con un leve dolor. Porque aún no tiene recuerdos. Ahora mismo, es como una niña recién nacida, viva, pero con la mente completamente en blanco. Silas mostró pacientemente a Arwen la magia de sacar un pensamiento. A su instigación, presionó la varita contra la sien y sacó un recuerdo, guiándolo suavemente hacia el cuadro. El cambio fue instantáneo. La luz floreció en los ojos del retrato, cálida y suave, como si un alma se hubiera encendido en su interior. La pintada Arwen parpadeó, luego dirigió la mirada hacia afuera, su voz clara y suave. Saludos, Silas y saludos, mi otro yo. Silas se inclinó hacia adelante, asombrado. Arwen, dime, ¿cómo te parece el mundo dentro de la pintura? La retratista Arwen sonrió tiernamente. No es diferente de tu mundo. Me quedo quieto en el jardín. Puedo oler las flores, sentir el viento en la mejilla. Veo el lago negro y Oxmea de abajo, incluso los picos lejanos en el horizonte. La única diferencia, es que estoy solo. Aquí no hay gente, ni tú, ni Torondor, ni Smaug, ni aldeanos en el valle de abajo. Silas se quedó sin palabras. Esperaba un fondo estático, poco más que colores y líneas. En cambio, la magia había formado un reino completo, un espejo entero del mundo real. Un retrato que guarda un mundo propio, esto no es solo magia, es un metaverso, pensó incrédulo. Arwen, al oír a su yo pintado describir esa existencia solitaria, sintió que el corazón se le encogía. Sus ojos se suavizaron con compasión. Silas, ¿podrías pintarte también en su mundo? Si no, ella estará demasiado sola. Le apretó la mano y sonrió. Por supuesto. No solo yo, Torondor, Smaug, incluso la gente de Oxmeade. Me aseguraré de que el mundo pintado esté tan lleno de vida como el real. Pero luego añadió en tono juguetón. Aún así, creo que sería mucho mejor si me pintaras. ¿Qué dices? La risa de Arwen era brillante y musical. Muy bien. Pero te advierto, te haré aún más guapo de lo que mereces. A la mañana siguiente, regresaron al jardín. Esta vez Silas tomó el asiento de Arwen, mientras ella montaba el caballete. No lo mantuvo en posición mucho tiempo, su memoria era impecable. Con unas cuantas miradas de amor, ya lo había capturado perfectamente en su mente. Curioso, Silas se inclinó para mirar su lienzo. Lo que vio le dejó completamente asombrado. En la pintura de Arwen, Silas parecía alto y de espalda recta, sus rasgos severos suavizados por una expresión amable. A través de su pincel parecía como si un tenue halo lo rodeara, tan perfecto que apenas parecía mortal. ¿De verdad así me ve ella? Pensó Silas, sintiendo como un dulce calor florecía en su pecho.
No esperaba que el arte de Arwen fuera tan extraordinario. Su imagen en el lienzo no solo era realista, sino que cada brizna de hierba, cada hoja de los árboles, incluso las torres del castillo detrás de él, estaban representadas con tal precisión que parecían respirar. Comparado con su trabajo, el retrato que él le había hecho le parecía los garabatos de un niño junto a la obra maestra de un verdadero maestro. Sin embargo, Arwen había atesorado su torpe intento, guardándolo como si fuera la joya más rara. Cuando por fin dejó el pincel, Silas miró el cuadro de sí mismo y bromeó con una sonrisa torcida. Arwen, me has pintado tan perfectamente que apenas me atrevo a admitir que se supone que soy yo. Sacó la poción que había preparado de antemano y la esparció cuidadosamente sobre el lienzo. La pintura brillaba al absorber el líquido, y toda la escena parecía cobrar vida. Los árboles se mecían en un viento invisible, la luz brillaba sobre la piedra, y la figura de Silas en la pintura se movía ligeramente, como si fuera un reflejo, pero más brillante, más nítido, más onírico que la realidad misma. Aunque los ojos del retrato seguían vacíos, cada mechón de cabello, cada detalle de piel y ropa era vívido, transmitiendo la vitalidad de la vida. Presionando su varita contra la sien, Silas sacó un hilo plateado de memoria. La guió suavemente hacia la figura pintada. Poco a poco, los ojos antes vacíos se aclararon, se iluminaron, y el pintado Silas sonrió, levantando la cabeza para mirar directamente a Silas. Bueno, hola, cuerpo original. Saludó con desdén y luego miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Tal y como dijo Arwen, este mundo es exactamente igual que el real. Si no supiera mejor, juraría que esto es la Tierra Media. Luego se rió, con picardía juvenil en la voz. No te olvides de dibujarme una escoba la próxima vez. Y ya que estás, traed a Smaug y Torondor. Quiero ver si este mundo pintado tiene algún borde, o si no tiene más que ver. Sus ojos se posaron en Arwen que estaba al lado de Silas. Una sonrisa melancólica asomó en sus labios mientras levantaba la mano en señal de saludo. Hola, Arwen. Qué pena que no sea yo quien esté a tu lado. Aunque somos una y la misma, confieso que estoy terriblemente celosa del otro yo. Pero su sonrisa volvió rápidamente. Aún así, tengo a Arwen aquí para hacerme compañía también, así que no puedo quejarme. De repente giró la cabeza, como si viera a alguien en el mundo pintado. Sus ojos se iluminaron de alegría. Ah. Veo a Arwen. Debo ir a verla, adiós por ahora. Antes de que Silas o Arwen pudieran responder, el Silas pintado salió disparado, desapareciendo completamente del lienzo. La escena del jardín en la pintura volvió a quedarse quieta. Arwen se tapó los labios con una risa, con los ojos brillando mientras miraba a Silas. Nunca me di cuenta de que tenías tanta travesura dentro, Silas. Silas gimió, cubriéndose la frente con una mano, completamente mortificado. Este yo pintado no era más que una personalidad moldeada por los fragmentos de memoria que él le había dado. Con el tiempo, con el don constante de más recuerdos, la figura se haría más completa, pensamientos y sentimientos tomando forma hasta ser casi indistinguible del verdadero él. Ese era, en verdad, el propósito de los retratos mágicos. Preservar la voz, el espíritu y el conocimiento de una persona incluso después de la muerte. Al final, ese retrato podría ser realmente la persona que importa en todos los sentidos. Por supuesto, Silas no tenía intención de esperar hasta su propia muerte para ver eso. Aún así, si quería evitar que su yo pintado soltara tonterías para siempre, sabía que tendría que ser un poco más disciplinado en los recuerdos que elegía compartir. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 193. Corona de la sabiduría. El retrato que Arwen había pintado de Silas estaba cuidadosamente enmarcado y colgado en su salón privado. En cuanto al retrato que Silas había pintado de Arwen, lo guardó con mucho cuidado, con la intención de llevarlo de vuelta a Rivendell para mantenerlo a salvo. Los dos retratos vivos no permanecieron atados a sus propios marcos. En cambio, se movían entre ellos, a veces Arwen y Silas aparecían juntos en el despacho de Silas, otras veces en el salón de Rivendell. En ocasiones, la pareja pintada desaparecía por completo, solo para partir en alguna aventura invisible propia. Silas estaba a la vez divertido y exasperado. Estoy aquí trabajando hasta el límite, mientras el tipo del cuadro pasa sus días vagando con Arwen, sin hacer nada más que cortejar. En los días siguientes, Silas también pintó retratos de Torondor el gran águila, Smaug el dragón, Epo el basilisco e incluso el kraken del lago negro. Smaug, siendo Smaug, había exigido que su retrato incluyera una montaña de oro bajo él. Silas accedió, pero después se arrepintió.
Ver al dragón del cuadro retorcerse feliz entre montones de tesoros hizo que Silas se sonrojara de vergüenza ajena. Decidió que no había manera de que esa pintura fuera a ir al pasillo. Así, el asunto de los retratos llegó a su fin. Su siguiente tarea era mucho más seria. Silas centró su atención en los grandes tesoros alquímicos cuyos secretos había conseguido. La diadema de Ravenclaw y la copa de Hufflepuff. Cada uno era una obra maestra de la magia. Cada uno representaba el legado de un fundador de Hogwarts. Pero fabricarlas sería largo, agotador y requeriría una precisión inmensa. No era posible intentar ambas cosas a la vez. Silas sopesó cuidadosamente su elección. La diadema de Ravenclaw prometía una sabiduría aumentada, desbloqueando el potencial más profundo de la mente, agudizando el pensamiento y acelerando la memoria. Con él, podía dominar hechizos y conocimientos a un ritmo superior a todo lo que podría lograr solo. La copa Hufflepuff, en cambio, era igualmente legendaria. Podía sanar, purificar y mantener. Absorbía magia y nutriaba el cuerpo. Y, quizás lo más maravilloso, podía conjurar comida y bebida interminables desde la porción más pequeña, banquetes llenos de magia nutritiva. Era un vestigio de comodidad, resistencia y vida misma. Sin embargo, Silas eligió primero la diadema. Su don de mente aguda no solo le otorgaría poder rápidamente, sino que haría mucho más fácil fabricar la copa después. Cuando Arwen se enteró de su decisión, se sorprendió, pero también le intrigó. Ella ofreció su ayuda, y así ambos comenzaron a trabajar juntos. Silas sacó del almacén una corona exquisita. La Santa Corona Blanca, un regalo de Galadriel cuando se terminó el castillo de Weathertop. La propia Arwen lo había diseñado, tejiendo las formas de los árboles blancos en filigrana plateada. En su corazón había incrustada una gema como una estrella, impregnada por Galadriel con la luz de la propia luz estelar. Esta corona, demasiado hermosa para llevarla a salvo en las ocasiones más solemnes, ahora serviría como recipiente para la sabiduría de Rowena Ravenclaw. Tomó un frasco de mercurio espiritual recogido de las aguas plateadas de los puertos grises y grabó runas en el cristal con una solución de mitril. Colocó el frasco en lo alto de la torre de Amonsl, bajo la luz nocturna de la luna, donde el resplandor plateado del cielo lo purificaría, quemando el pesado residuo de la memoria y dejando solo la esencia del pensamiento. El proceso duraría un mes entero. Mientras el mercurio maduraba, Silas trabajaba en la corona. Con tinta de mitril y varita como pluma, grabó patrones fluidos de runas en cada hoja de plata, trazando palabras de conocimiento, iluminación y discernimiento en la propia gema. No se detuvo ahí. Viajando a Rivendell, Lothlórien y los puertos grises, buscó la sabiduría de los grandes. Lady Galadriel, Celeborn, Elrond y Círdan. Cada uno compartió con él un fragmento de su comprensión más profunda, y Silas entretejió cuidadosamente esos recuerdos en la joya en el centro de la corona. Cuando por fin el mercurio espiritual purificado estuvo listo, Silas bajó la corona al líquido. La corona absorbía la esencia plateada como rocío en hojas. La gema brillaba más que nunca, su luz ya no era la de una simple estrella sino la de un faro guía. Y mientras su resplandor caía sobre ellos, Silas sintió como su mente se volvía más aguda, más rápida y más viva, como si cada pensamiento hubiera sido pulido hasta convertirlo en una claridad cristalina. Después de que la corona absorbiera el mercurio espiritual purificado, Silas esperó una noche en la que Mercurio brillara intensamente en los cielos. Entre los elfos, Mercurio era conocido como el Enmire, una estrella que la propia Barda había encendido para su primogénito. En el mundo mágico, Mercurio también era el planeta del pensamiento y la comunicación, el signo celestial de la sabiduría. Cuando Mercurio finalmente ascendió al cielo, Silas y Arwen ascendieron a la torre más alta de Amonsl. Sobre la amplia plataforma de piedra, Silas grabó 3 círculos anidados de poder con mitril, colocando la corona en el centro mismo. El anillo más externo estaba tallado con runas de sabiduría, para captar la esencia del conocimiento. El círculo central formaba un circuito de pensamiento, sus líneas ramificándose como venas y neuronas, guiando la energía hacia la corona. En el centro se encontraba el núcleo de resonancia, un anillo de serpientes gemelas tejidas con incontables runas, entrelazadas como el motor de toda la formación. Cuando Mercurio alcanzó su cenit, la luz estelar cayó a cántaros, golpeando la corona como una lanza plateada. Silas presionó su bastón contra el círculo, murmurando un antiguo encantamiento. Su magia se expandió, inundando las líneas de mitril. La formación brillaba con luz plateada, y un pilar de brillo saltaba hacia el cielo, uniendo la torre con el planeta superior. El mercurio se encendió.
Su resplandor se volvió tan intenso que incluso la estrella de Erendil, la más brillante de los cielos, parecía tenue a su lado. Fuego azul cayó desde el planeta, entrelazándose en el círculo y encendiendo cada runa por turno, hasta que toda la torre quedó envuelta en una tormenta de llamas plateadas. El espectáculo no pasó desapercibido. Desde la comarca hasta Bree, desde los túmulos hasta Rivendell, la gente miraba el pilar de luz con asombro y especulación. Incluso en la lejana Lorien, los ojos sabios se alzaban hacia el cielo. Solo Galadriel, Elrond y Círdan entendían la verdad y no se preguntaban. La gente de Oxmeade, anidada al pie de Weathertop, cayó de rodillas, convencida de que su misterioso señor estaba haciendo maravillas otra vez. Pero Silas no pensaba en el mundo exterior. Cada respiración se centraba en mantener el hechizo unido. La corona devoraba poder con avidez, drenando sus reservas más rápido de lo que esperaba. Sus extremidades temblaban. Su rostro palideció. El corazón de Arwen se encogió. Sin dudarlo, levantó su varita y vertió su propia magia en el círculo. Era hija de Elrond, nieta de Galadriel, y la sangre de un poder ancestral corría por sus venas. Su fuerza superaba con creces la de Silas, y cuando se unió al trabajo, su carga se levantó. Él se enderezó, respirando con alivio, y le lanzó una mirada agradecida. Juntos, mantuvieron el ritual. La luz estelar se condensó, cayó en torrentes y fue engullida por la corona. El diamante blanco en su centro ardía, cada vez más brillante, hasta que su brillo parecía casi demasiado para los ojos mortales. Cuando la noche terminó y Mercurio se hundió hacia el oeste, la avalancha de energía se ralentizó, disminuyó y finalmente cesó. Una a una, las runas se fueron apagando, dejando la corona descansando en silencio en el corazón del círculo. Ya no brillaba con un brillo abrumador. En cambio, el diamante ahora brillaba con una luz azul suave y constante. Pero dentro de esa luz había algo mucho mayor. Una profundidad infinita de sabiduría. Contemplarlo era sentir cómo los pensamientos se agudizan y la inspiración brota como el agua de un pozo. Silas dio un paso adelante, levantó la corona y la estudió con atención. ¿Lo ha conseguido?, preguntó Arwen suavemente, con asombro en la voz. Solo hay una forma de saberlo, respondió Silas. Se puso la corona sobre la frente. En ese instante, su mente se encendió. Sus pensamientos corrían con claridad cristalina, cada conexión formándose más rápido de lo que podía seguir. El conocimiento que antes parecía enredado ahora se alineaba en un orden perfecto. Recuerdos que había enterrado hace tiempo afloraron con un detalle impecable, más nítidos que el momento en que se vivieron. Si su mente había sido una vez un carro tirado por caballos cansados, y tras su transmigración se había convertido en un rápido carruaje eléctrico. Ahora que llevaba la corona, Silas sentía como si un cohete estuviera atado a su mente. Sus pensamientos iban más rápido que un rayo. Su mente más aguda, clara y viva que nunca. ¿Qué tal, Silas? ¿Cómo te sientes?, preguntó Arwen, con la voz cargada de preocupación. Silas luchaba por poner esa sensación en palabras. Por fin dijo, con calma medida. Siento como si se hubiera abierto una gran puerta dentro de mí, la puerta de la sabiduría misma. Más allá hay un conocimiento infinito, esperando a que lo comprenda. Arwen lo estudió detenidamente. Desde que se colocó la corona en la cabeza, su rostro se había vuelto inmóvil e inescrutable, sus emociones apagadas. Era como si la razón le hubiera consumido por completo. Un destello de inquietud se encendió en sus ojos. Al notar su preocupación, Silas se quitó la corona con cuidado. En cuanto se desvaneció de su frente, la calidez y la expresión volvieron a su mirada. Sonrió con tranquilidad. No te preocupes, dijo suavemente. Es solo un efecto secundario de la corona. Aunque aumenta la sabiduría, también permite que la lógica reine suprema, apagando las emociones de uno. Pero una vez que se quita, todo vuelve a la normalidad. No puede cambiar quién soy realmente. Para aliviar su corazón, levantó la corona y la colocó sobre la cabeza de Arwen. De repente, toda su presencia cambió. Sus ojos se volvieron profundos y claros como la luz de las estrellas, su expresión serena y distante. Parecía estar sobre una cima nevada, fría, radiante y llena de una visión insondable. Por un instante fugaz, se asemejó a Galadriel, una figura distante y divina. Pero Arwen no llevó la corona mucho tiempo. Pronto la apartó, y en ese instante Laura helada se desvaneció. Volvió a ser la dulce Evenstar, su sonrisa cálida mientras se volvía hacia Silas. Sosteniendo la corona con ambas manos, rió suavemente. Enhorabuena, Silas. Has forjado una verdadera maravilla.
Un tesoro como este, uno que otorga sabiduría, será codiciado por todo buscador de conocimiento en la Tierra Media. Sus ojos brillaron mientras añadía juguetonamente, así que, ¿le pondrás nombre? Silas negó con la cabeza sonriendo. No. Esta corona es fruto de nuestros esfuerzos a ambos. Quiero que le pongas nombre. De ese modo, su legado nos llevará a ambos dentro de él, mientras perdure. Sus labios se curvaron, sus ojos brillaron con cariño. Miró la diadema brillante y susurró. Rieldir. Ese será su nombre. ¿Rieldir? ¿La corona de la sabiduría? Silas repitió, sorprendido por un momento. Luego se rió, con una sonrisa amplia y brillante. Es perfecto. Un nombre precioso para una corona hermosa. Estonos, por favor lea los capítulos a continuación @patreon.com Weblink comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 194. El plan de Saruman tras forjar con éxito la corona de la sabiduría, la contraparte de la diadema perdida de Ravenclaw en la Tierra Media, Silas se sumergió en un frenesí de estudio y práctica. Hechizos, transformaciones, pociones, alquimia e incluso la brujería secreta de la Tierra Media, las canciones élficas de poder, los encantamientos de Númenor. Con la corona de la sabiduría en la frente, su velocidad de aprendizaje se disparó como un halcón cabalgando el viento. Lo que más sorprendió a Silas fue cómo la meditación misma se transformaba bajo el resplandor de la diadema. Antes sus pensamientos se arrastraban como un río entre juncos, ahora rugían como una cascada. Cada sesión era varias veces más efectiva que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero tal genialidad tenía un precio. El fuego de la mente quemaba el combustible del cuerpo a una velocidad aterradora. Silas comía ahora como si tuviera el apetito de 3 hombres, siempre buscando pan o fruta para que no se le debilitaran las fuerzas. Arwen, siempre considerada, resolvió el problema. Preparó pan lembas especialmente para él, para que un solo bocado pudiera mantenerle durante horas y no tuviera que interrumpir constantemente sus estudios. Aún así, la diadema no podía llevarse sin pausa. Demasiada tensión mental llevaba al agotamiento y a una inquietante frialdad de ánimo. Así, Silas se limitó, mediodía con la corona, mediodía sin ella, equilibrando sabiduría con descanso. A pesar del atractivo de dominarlo todo a la vez, se recordó a sí mismo no excederse. La piedra filosofal era su objetivo último, y la alquimia exigía precisión por encima de todo. Incluso Nicolas Flamel, el único mago en la historia registrada que tuvo éxito, necesitó siglos para perfeccionarlo. El conocimiento de la fabricación de la piedra no significaba que se pudiera simplemente producirla. Pasaron meses en Weathertop. Aunque la copa de Hufflepuff le tentó, la apartó. La elaboración de la copa requería materiales raros y, más importante aún, rituales exactos realizados bajo los propios cielos, rituales ligados a los movimientos de Saturno. En la Tierra Media, Saturno era conocido como Lumbar, el vagabundo lento. Cada 378 días, Lumbar se enfrentaba al Sol. En esas noches eclipsaba incluso a la estrella de Erendil. Sin embargo, la siguiente oposición aún estaba a más de medio año de distancia. Silas no podía permitirse quedarse. Aún así, comenzó los preparativos. Smaug refunfuñó amargamente mientras Silas extraía casi 1 tonelada de oro de su tesoro, pero tras mucho refinamiento en la fragua de Mitril, la montaña de tesoros se redujo a un solo lingote del tamaño de un puño de oro impecable. Sobre este embrión de la copa, Silas grabó antiguas runas de abundancia y cosecha, sus líneas onduladas brillando débilmente con luz verde. Luego, envuelto en un encantamiento de desilusión, bajó la montaña y enterró el lingote en lo profundo de un campo de trigo de un granjero. Solo cuando los cultivos maduraran podía ser desenterrado, y aún así debía pasar por más ritos bajo roble y muérdago. Dejando una marca mágica en el suelo, Silas regresó silenciosamente a Weathertop. El embrión dorado dormiría bajo la tierra hasta el momento señalado. Pero él mismo no podía quedarse de brazos cruzados. Tras unos pocos días con Arwen, la besó y partió hacia las montañas blancas, donde se rumoreaba que hablaba del azufre del alma, el último material que necesitaba para la piedra. Esta vez, no cabalgó sobre la ancha espalda de Torrondor. En su lugar, atravesó la red de Flu hacia Lorien, y luego apareció directamente en las antiguas sombras del bosque Fangorn. Allí buscó a Gandalf, pero el viejo mago se había marchado meses antes. Barba Árbol le dijo que Mitrandir había ido a Rohan. Resignado, Silas cambió varios frascos de poción de crecimiento de plantas por un valioso Elf brebaje, luego montó su escoba encantada y se dirigió hacia el sur. Desde lo alto, vislumbró la punta negra de Orthanc, la torre de Saruman.
El dominio del mago blanco brillaba como un colmillo oscuro que se eleva desde la llanura, pero Silas se apartó sin dudarlo. No tenía ningún deseo de enfrentarse a Kurunir ahora. El azufre del alma era más importante que un inicio de sesión en el sistema. Sin embargo, no sabía que su presencia ya había sido notada. En una cámara secreta dentro de Ortank, Saruman estaba encorvado sobre una larga mesa negra, el palantir brillando ante él. Dentro de la esfera de cristal, siguió la figura de túnica oscura que cruzaba el cielo hacia el sur. De repente, la imagen de Silas se desvaneció de la piedra, y en su lugar floreció un único ojo ardiente, bordeado de sombra, ardiendo con malicia. Sauron, ¿qué es lo que quieres de mí? Saruman frunció el ceño al hablar, su voz cargada de irritación. Aunque se había dejado atrapar por los susurros de Sauron y se había desviado del camino de la luz, el orgullo de Saruman permanecía intacto. En su mente, no era un sirviente del Señor Tenebroso, solo un compañero, un Maya igual que trabajaba por sus propios fines. Pero Sauron no respondió a su pregunta. En cambio, su ojo de fuego se entrecerró. ¿Te preocupa el mago de túnica negra que acabas de espiar? Saruman soltó un resoplido de desdén. No es nada. Un mortal insignificante. ¿Insignificante? El ojo brillaba con cruel diversión. Si realmente lo fuera, ¿se molestaría el mago blanco en mirarle a través del palantir? Y sin embargo, el mundo canta su nombre. Matador de orcos, señor de Smaug, azote de Balrog y llamas. Incluso al este de Mordor, los campesinos susurran su leyenda. Dime, Kurunir, cuya reputación ahora resuena más fuerte en la Tierra Media, ¿tuya o suya? La mandíbula de Saruman se tensó, la furia brillando en sus pálidos ojos. Su orgullo dolía bajo el tono burlón de Sauron. ¿Qué te importa esto? Replicó frío. A diferencia de ti, encadenado en espíritu a las sombras de Mordor, yo sigo caminando por el mundo y tengo trabajo que hacer. La risa de Sauron era un áspero de fuego. ¿Trabajo? ¿Te refieres a tus patéticos intentos de forjar anillos? Soñaste con igualar mi anillo único, pero lo que has creado apenas es digno de un espectro. Incluso los 9 menores llevan baratijas de mayor destreza que la tuya. El rostro de Saruman se sonrojó de ira, pero antes de que pudiera responder, la voz de Sauron se suavizó, insidiosa y persuasiva. Kurunir, conozco tu hambre. Tu orgullo. Puedo darte el secreto que anhelas, el arte de forjar un anillo que rivalice con todos los demás. Poder para doblar la Tierra Media misma a tu voluntad. Solo te pido tu lealtad. Conviértete en mi sirviente y nunca. Saruman tronó, su voz resonando en la oscura cámara. No soy el siervo de nadie. Ni a ti, ni siquiera a los Valar mismos. Soy Saruman el Blanco, y no me inclino ante ningún amo. El ojo ardía con desprecio. Te engañas hablando de sociedad, pero ¿qué han conseguido tus planes? Buscaste alianza con los orcos de Moria, destruidos por ese mago entrometido y sus enanos. Te volviste hacia los Dunlendings, pero el peregrino gris susurra en Rohan, y ahora su rey concede tierras propias a los montañosos. Tus planes se deshacen tan rápido como los tejes. Saruman se tensó, su rostro se torció de rabia. Gandalf, siseó, el nombre cargado de veneno. Pero las siguientes palabras de Sauron le golpearon como una hoja. Demasiado ordenado, ¿no? Demasiado oportuno. Cada movimiento que haces se deshace, justo cuando empieza. ¿Todavía lo llamas coincidencia? ¿O ves la verdad? Estás vigilado. Sospechaba. Y el mago gris ya está apretando su trampa. Los ojos de Saruman ardieron. Imposible. Mis tratos están ocultos, ocultos a todas las miradas. Ni siquiera el sabio podría atravesar mis secretos. Gandalf no puede saberlo. Su voz vaciló en los bordes, la duda se coló como la escarcha en su corazón. La mirada de Sauron ardía más intensamente, despiadada. Ya sabes la respuesta, Kurunir. Piensa. Recuerda el extraño momento de sus visitas, las preguntas que planteaba, los caminos que tomaba. Lo sentiste pero decidiste ignorarlo. Hablas de tu piedra de la verdadera vista, y sin embargo el mago gris camina donde quiere, incluso en sombras que crees que son solo tuyas. Lo hacía todo en secreto. Nadie debería saberlo. Sostengo la piedra de la verdadera vista en mi mano, nada en Isengard se me escapa. ¿Cómo pudo Gandalf haberse enterado de esto? Saruman paseaba por la cámara como una bestia enjaulada, tormentas de pensamientos chocando en su mente mientras escudriñaba sus recuerdos en busca de grietas en sus planes. Sus ojos se posaron en la ventana, y allí, más allá de los muros, se alzaban los árboles ancestrales de Isengard, altos e implacables. Una repentina revelación le golpeó como un martillo.
Su rostro se torció de furia. Claro, esos ladrones con las orejas pegadas a mis propias paredes. Escupió. Debería haberlos talado a todos, hasta el último árbol. No dejó ni raíz ni hoja. El ojo de Sauron ardía más intensamente, y su voz goteaba una cruel satisfacción. Estás descubierto, Gungnir. El lado de la luz no te acogerá ahora. Pero sométete a mí, y tendrás a las legiones de Mordor bajo tu mando. Incluso guiaré tu mano para forjar un anillo de poder. ¿Qué opinas? Saruman se quedó paralizado, luego se enderezó, el orgullo endureciendo su rostro. Su voz se volvió fría, cargada de desprecio. ¿Crees que me arrodillaría tan fácilmente? Soy discípulo de Aule el Herrero, maestro de la artesanía y la creación. Tu habilidad para la forja puede ser grande, Sauron, pero la mía está en la invención. He criado una raza más fuerte de orcos, criaturas que no se acobardarán bajo el sol. Son más fuertes, más resistentes, disciplinados. Un ejército como ningún otro. Se inclinó más cerca del Palantir, con los ojos brillando de ambición. Y eso es solo el principio. Con el tiempo, crearé criaturas aún más poderosas, monstruos que harán temblar incluso a vuestros capitanes. El ojo se encendió con interés. Las sombras se desplazaron sobre la esfera de cristal mientras el tono de Sauron se suavizaba en persuasión. Entonces forjemos una verdadera alianza. Te enviaré un ejército, leal solo a ti, para proteger Isengard. A cambio, me construiréis una máquina de guerra digna de conquista. Con Mordor atacando desde el este y tus legiones desde el norte, Rohan y Gondor caerán como trigo ante la guadaña. Los labios de Saruman se curvaron, tentados pero cautelosos. Negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Si Gandalf no tiene pruebas, solo sospechas, entonces aún puedo llevar la máscara de los sabios y fortalecer mi fuerza en secreto. Revelarme demasiado pronto desharía todo. La risa de Sauron era como una piedra de moler. Entonces confídalo. Capturad al mago de túnica negra. Está atado a Gandalf, y juntos matan al Balrog de Moria. A través de él, puedes aprender lo que sabe el peregrino gris, y lo que sospecha. Al mencionar al mago de túnica negra, los ojos de Saruman se oscurecieron. Su voz rezumaba veneno. Sí, ese cachorro también me ha frustrado. Gandalf le tiene en alta estima, demasiado. Hay más en él de lo que parece. Algo oculto y encapuzado, un velo que ni mi vista puede atravesar. Si lo capturo, sus secretos serán míos. Lo que Saruman no dijo en voz alta fue la inquietud que le había carcomido desde su primer encuentro. Los ojos del chico, esos extraños ojos velados, le habían inquietado. En ellos Saruman había vislumbrado una verdad que no se atrevía a admitir. Era la mirada que uno le pone a un traidor. Como si el chico ya hubiera visto este día, ya lo hubiera juzgado. Y esa última mirada, esa mirada fugaz y cómplice, inquebrantable, compasiva, desarrapó el orgullo de Saruman más de lo que le gustaría confesar. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 195. Formación misteriosa. Silas, volando hacia el sur, no sabía nada de los planes que se desarrollaban en Orthanc. Sobrevoló la brecha de Rohan, el viento azotando sus túnicas, hasta que la vasta línea nevada de las montañas blancas se extendió ante él como un muro en el horizonte sur. Estas montañas se extendían de este a oeste, dividiendo Rohan al norte desde Gondor al sur. Y oculto en su corazón yacía su destino, el camino de los muertos. El camino comenzaba en Duimorberg, la montaña encantada, donde esperaba la maldita entrada. Silas dirigió su escoba hacia la cara norte de la cordillera, descendiendo a un acantilado que coronaba el extremo sur del valle de Arrow. Una peligrosa escalera tallada en la piedra ascendía en espiral desde el fondo del valle, subiendo en giros vertiginosos. En cada curva se alzaban estatuas colosales, figuras talladas en forma de hombres, agachados con las piernas cruzadas y los brazos cruzados sobre el pecho. El tiempo había dejado sus rostros vacíos en huecos, sus cuencas oculares abiertas como cavernas oscuras, irradiando un frío que se filtraba hasta los huesos. Por fin llegó a la cima del acantilado. Allí se extendía un prado azotado por el viento, un antiguo camino atravesando su centro, flanqueado a ambos lados por piedras irregulares. El lugar era desolado y solemne, sin muros de templo, sin tejado, solo el cielo abierto y las imponentes piedras. Era un santuario natural, un altar a poderes hace mucho olvidados. Este era el santuario negro, el umbral del camino de los muertos. Sus orígenes se perdieron con el tiempo. Algunos susurraban que se había levantado antes incluso de que los Númenóreanos pusieran un pie en la Tierra Media, quizás incluso durante la época en que Morgoth tenía poder sobre el mundo.
El Ron confesó una vez a Silas que sospechaba que era un lugar de sacrificio, donde los pueblos conquistados de antaño ofrecían tributo al propio Morgoth. Cuando el enemigo oscuro fue arrojado al vacío, el santuario quedó en silencio, dejado para desmoronarse en ruinas. Silas aterrizó suavemente sobre la hierba del altar. Sus ojos recorrieron las piedras desgastadas. Un pensamiento surgió. ¿Podría este lugar tener también un punto de acceso? La voz del sistema respondió al instante. Sistema de acceso a Hogwarts. Ubicación confirmada, Montañas Blancas, Santuario Negro. ¿Quieres iniciar sesión? Sí, dijo Silas sin dudarlo. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, has conseguido magias sacrificiales antiguas. Delante de él apareció un tomo pesado. Su cubierta negra agrietada estaba adornada con una imagen sombría, un hombre desnudo atado sobre una cruz. Por un instante, Silas pensó que era una reliquia de la iglesia de su antiguo mundo, no un libro de mago. La curiosidad le venció. Abrió el tomo. El shock se profundizaba con cada página. Dentro yacían hechizos de terrible sacrificio. El ritual de resurrección de Voldemort, por ejemplo, hueso del padre, carne del siervo, sangre del enemigo. Todo estaba escrito aquí. Otros ritos exigían costes más sangrientos, sacrificando animales para curar heridas u ofreciendo vidas humanas a cambio de riqueza, poder o suerte. Un pasaje le heló más que todos. Un sacrificio de amor, en el que un alma dispuesta entregaba la vida misma para proteger a un ser querido con una protección más fuerte que el acero. De inmediato Lily Evans le vino a la mente. Había invocado tal magia, dando su vida por su hijo. Ese sacrificio había apartado la maldición asesina, arrancando a Voldemort de su cuerpo y dejando al Señor Tenebroso como un espíritu roto. Ese mismo acto había marcado a Harry como el niño que vivió, y por eso la caída de Voldemort estaba escrita en profecía. Gracias a la corona de sabiduría descansando en su bolsa, Silas absorbió cada línea del libro rápidamente, el conocimiento atrapándose en su mente aguda. Cuando por fin cerró el tomo, su expresión era pensativa. No eran maldiciones ordinarias. Eran brutales, exigentes en vida, alma y magia a partes iguales, incluso más oscuras que cualquier cosa encontrada en secretos de las artes más oscuras. Y sin embargo, la tentación susurraba. El poder prometido era asombroso. Se preguntó con seriedad si algún día podría probarlas en Orcos o Warks, para ver si los sacrificios daban resultados reales. Sacudiendo ese pensamiento, Silas montó en su escoba y se preparó para partir. Luego, al mirar hacia abajo, se quedó paralizado. Las piedras erguidas y las estatuas de abajo no estaban dispersas al azar. Desde arriba, podía ver su disposición precisa, líneas y arcos convergiendo en un vasto y deliberado patrón. Se le cortó la respiración. Era una formación sacrificial, una que acababa de estudiar en el libro. Al principio no hubo nada, ni un atisbo de magia, ni una onda de poder. Por eso Silas dudó. Sin embargo, la curiosidad pudo con él. Descendió de nuevo, varita en mano, y se arrodilló junto a una de las estatuas desgastadas. Presionó su varita contra la piedra, buscando una reacción. Nada. ¿Me he equivocado?, murmuró, frunciendo el ceño. Pero no se rindió. Entrecerró los ojos en la base de la estatua, medio enterrada bajo siglos de tierra. Con un movimiento de varita, la tierra se agitó y se movió, desbordándose en grandes grupos. A medida que la tierra se retiraba, la sorpresa de Silas crecía. La figura visible en la superficie era solo la punta. Debajo yacía el cuerpo completo de la estatua, aún fusionado a una enorme base de piedra. Cuando la tierra se desplegó, él estaba de pie en un pozo de 3 metros de profundidad. Y allí, en el fondo, sus ojos captaron el brillo de algo más oscuro. Una losa, negra, lisa como la obsidiana, grabada con surcos que se enroscaban en patrones extraños y siniestros. El pulso de Silas se aceleró. Alzando la varita, susurró un hechizo y golpeó la tierra. Toda la cima tembló. La hierba y la tierra que cubrían el santuario ondularon como agua, luego estallaron en un deslizamiento de tierra, cayendo por los acantilados. Cuando cesaron los temblores, la cima de la colina bajó varios metros, y su alfombra verde viva fue limpiada para revelar la verdad. Un suelo negro se extendía bajo él, vasto y antiguo. Estaba tallado en piedra y cortado con canales estrechos, como vetas que se ramificaban a través de un cuerpo. Las piedras erguidas y las estatuas imponentes se alineaban perfectamente con la red, formando los nodos de un diseño inmenso. Formación. Silas barrió su varita en un amplio arco, conjurando un viento rugiente. El polvo, la tierra y las malas hierbas fueron arrancados, dejando la superficie tallada austera y clara.
El patrón estaba fracturado en algunos puntos, desgastado por los siglos. Sacó su varita y trazó un hechizo de reparación. Las líneas se reunían. Grietas selladas. La red de surcos volvió a desprenderse por completo. Cuando apareció el diseño completo, la sangre de Silas se heló. Aún no sabía definir su propósito, pero el aura de ella apestaba a oscuridad. La advertencia de Elrond volvió a él. El santuario podría haber pertenecido alguna vez a Morgoth. Y aunque Morgoth había sido arrojado al vacío, Silas sabía que no debía manipular nada relacionado con el enemigo oscuro. Incluso en la ruina, los ecos de tal poder podían ser peligrosos. Dibujó cuidadosamente el patrón terminado en pergamino. Mejor Elrond o Galadriel vean esto, pensó con gravedad. No yo. Estaba a punto de destruir la formación cuando un cuervo cayó del cielo. Se estrelló contra la piedra y quedó convulsionando, con las alas rotas, plumas negras esparcidas. Silas se quedó paralizado. Entonces llegó el sonido. Un estridente coro de gritos. Giró la cabeza hacia el cielo. Una tormenta de cuervos, un vasto asesinato, descendió chillando de las nubes. Uno tras otro se lanzaron al suelo como flechas enloquecidas, rompiéndose, sangrando, cayendo muertos a sus pies. La sangre se extendió rápidamente, de forma antinatural, filtrándose en las ranuras de la piedra negra como si la propia losa tuviera sed. Los canales se llenaron, brillando tenuemente en rojo, la sangre corriendo por el santuario como ríos buscando su mar. La formación se agitó. Un pulso de magia recorrió el aire, vil y opresivo. Las estatuas de piedra temblaban. En sus cuencas huecas brillaban débiles puntos de luz, fríos y llenos de odio, como si unos ojos invisibles acabaran de abrirse. Este cambio repentino puso a Silas muy nervioso. Sin dudarlo, Silas alzó su varita y lanzó un hechizo destructivo. Bombarda. Una cegadora oleada de magia rugió, estrellándose contra el suelo de piedra negra y las imponentes estatuas con la fuerza de una montaña que caía. El propio aire tembló por la explosión. Pero en lugar de romperse, la formación absorbió el hechizo como agua vertida sobre tierra reseca. La fuerza destructiva desapareció en los canales de la piedra, y las ranuras ardieron carmesí. La formación se aceleró. El cielo sobre el santuario negro se oscureció como si una tormenta se hubiera reunido al instante, el trueno rugiendo a lo lejos. Las estatuas se alzaban más altas en la penumbra, sus cuencas vacías brillando con una luz fría y llena de odio. La magia solo lo alimenta, apretó los dientes, tomó su decisión y gritó: Brisingr. En un estallido de luz y fuego, la hoja encantada apareció en su mano. Su borde ardía con el veneno del basilisco, el resplandor de la luz de Erendil y el poder etéreo de Vilia atado dentro de sus runas. Con ambas manos, clavó la espada en el corazón del suelo de piedra negra. El impacto resonó como un martillo sobre un yunque. Las llamas se extendieron hacia afuera, y la luz abrasadora chocó contra las ranuras sangrientas de la formación. El suelo siseaba y humeaba mientras dos poderes luchaban: la magia corrompida del santuario y la pura y devastadora energía de la espada. La formación tembló, su ritmo vacilando como si sus engranajes se hubieran bloqueado. Aprovechando el momento, Silas metió la otra mano en su bolsa espacial y sacó a Eglos. Atraviesa la oscuridad. Gritó. La lanza divina se hundió en la piedra negra como una hoja ardiente atravesando el hielo. De inmediato, una oleada de poder destructivo estalló hacia afuera. Las grietas se formaron como telarañas desde el punto de impacto, recorriendo el santuario en todas direcciones. Las antiguas líneas de la formación se separaron, rompiendo el flujo de poder. El aire mismo gritaba. Con un último crujido resonante, el suelo de piedra negra se derrumbó en grandes losas. Los patrones tallados se rompieron y el resplandor carmesí se apagó. La presión opresiva se disipó. Las nubes oscuras se deshicieron y se alejaron. La luz del sol volvió a derramarse sobre el acantilado, dorada y limpia. Silas exhaló, con el pecho agitado. Demasiado cerca, si hubiera llegado un momento tarde, quién sabe qué horror habría respondido a esta llamada. Arrancó a Eglos y luego sacó la espada de la tierra fracturada. Sin detenerse, se puso a destruir los restos. Escarbó las ranuras hasta que no quedaron más, rompió las piedras erguidas y derribó las estatuas. Solo cuando el lugar era una ruina irrecuperable Silas descansó finalmente. Montando su escoba, echó una última mirada cautelosa al santuario destrozado antes de girar hacia el sur. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.